Vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por este hermoso día. Muchas gracias porque nos permites estar juntos de diferentes formas, todos con un mismo sentir de alabarte, de exaltarte y de meditar en tu palabra. Que tú nos hables, Señor, es lo que te pedimos, y que guíes, que dirijas nuestras vidas para hacer, Señor, las cosas en la forma correcta y hacer las cosas también que tú nos pides que hagamos, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y saludamos a nuestros hermanos, a todos los que están en distancia, a la distancia. Hoy, un día especial, vamos a dar inicio una nueva etapa de meditaciones. Hemos estado meditando en diferentes libros. La semana pasada estuvimos concluyendo la carta de Santiago, la epístola de Santiago, y vimos cómo pues nos describía como un manual de la vida cristiana del día a día. Hoy vamos a iniciar a hablar sobre Jeremías, este profeta del Antiguo Testamento que está dentro del grupo que es conocido como los profetas mayores. Y él, además de escribir este libro, escribe el libro siguiente que se conoce como Las Lamentaciones. Las Lamentaciones es un libro de poemas, pero poemas tristes, sobre la tristeza, el dolor que había en el corazón de Jeremías al ver a su pueblo atravesando por diferentes situaciones. Creo que la principal característica de este libro es que a Jeremías le tocó predicar la palabra de Dios en tiempos muy difíciles, muy adversos. Incluso el mismo pueblo de Dios era el que estaba en contra de la predicación de Jeremías. Pero Dios le mandó ir a predicar y él obedeció. Jeremías, muchos le han llamado el profeta llorón. Así le han puesto al profeta llorón. Pero no porque Jeremías fuera un cobarde. De ninguna manera Jeremías era un cobarde. Al contrario, yo creo que Jeremías tenía mucha determinación y enfrentó situaciones realmente muy adversas, pero le han puesto el profeta llorón porque era una persona sensible que expresaba sus emociones, pero sobre todo en cuanto a la fidelidad a Dios y en cuanto a las cosas lamentables que le tocó ver, de las que les tocó ser testigo. Hemos titulado a esta meditación, como dijo nuestro hermano Alfredo, Te he puesto en este día. Y esto está basado, si tienen su Biblia abierta, les pido que tengan su Biblia abierta, ahí en el versículo 10, Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que hoy nos está tocando vivir en tiempos difíciles. En muchos aspectos, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que estamos viendo en nuestro día a día, lo que escuchamos en las noticias y tal vez de las cosas que nosotros somos testigos también, nos está tocando vivir en tiempos muy difíciles. Y no es para desanimar a nadie, pero se nos hace que todavía va a haber cosas peores. Todavía vienen cosas más difíciles hacia adelante. Y no sabemos el tiempo que les va a tocar vivir a nuestros hijos o el tiempo que les va a tocar vivir a nuestros nietos, pero seguramente que van a ser tiempos muy difíciles. Vamos a ver un poco los tiempos que le tocaron vivir a Jeremías. Si ustedes pusieron atención, los primeros 3 versículos nos describe el tiempo en que le tocó predicar a Jeremías. El versículo 2 dice, el versículo 1 dice de dónde era Jeremías, quién era Jeremías. El versículo 2 nos dice el tiempo de algunos reyes en los que les tocó predicar a Jeremías. Ahí menciona a Josías. Después en el versículo 3 menciona a Joacim y también
menciona a Sedequías. Estos 3 primeros versículos nos describen muy ampliamente ese tiempo en que le tocó vivir a Jeremías. Vamos a hacer una muy breve remembranza del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba comprendido por las 12 tribus. Recuerdan que estudiamos Josué y vimos cómo estas 12 tribus, descendientes de los hijos de Jacob, fueron las que formaron el pueblo de Dios, y ellas tomaron posesión de la tierra prometida. Después de que muere Josué y los descendientes y todos los que estaban ahí, quedan bajo el liderazgo de diferentes jueces. Vemos en la Biblia, si ustedes van siguiendo su Biblia, Josué, luego jueces. Ahí, ¿quiénes eran los jueces? O se determinó el periodo de los jueces. Fueron algunos hombres, mujeres que Dios levantó para dirigir a su pueblo, sobre todo contra sus adversarios, la lucha contra sus enemigos. Y entre ellos vemos a Gedeón, a Débora y Barak, a Sansón, vemos el último de los jueces fue Samuel. Y el pueblo, después de un tiempo, dijo: queremos que nos pongan rey. Fue a Samuel al que le dijo el pueblo: nómbranos un rey, como todos los demás pueblos, nómbranos un rey. Y Dios le contestó a Samuel: sí, nómbrales un rey. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Es lo que Dios le dijo a Samuel. Y los primeros 3 reyes fueron Saúl, David y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron sobre estas 12 tribus de Israel. Pero al morir Salomón, su hijo Roboam no fue muy sabio. Salomón es conocido por que había sido muy sabio, pero su hijo Roboam parece que no heredó nada de la sabiduría de Salomón, porque su primer acto administrativo fue dividir el pueblo. Lo primero que hizo Roboam, ya había en aquel tiempo, como siempre hay en el hombre, pues había política, había quien le interesaba el poder, había quien quería gobernar, que se sentía más capaz, había diferentes situaciones, como todo el tiempo podemos ver, ¿verdad? Hoy día no es la excepción. Y en aquel entonces surgió un hombre llamado Jeroboam, que 10 de las tribus lo siguieron a él, y solamente 2 tribus se quedaron con Roboam, con el hijo de Salomón. Y entonces el reino se dividió completamente: el reino del norte, conocido desde ese entonces como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Por eso es que viene la palabra de judíos, por la tribu de Judá. Y durante ese tiempo del reino dividido, la Biblia nos registra los nombres y nos registra eventos y situaciones que vivió tanto el reino del norte como el reino del sur. Todos los reyes del norte, empezando por Jeroboam, todos los reyes del norte, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante de Dios. Sin embargo, en los reyes del sur, algunos procuraron agradar a Dios y otros fueron también rebeldes a la voz de Dios. Lo que vemos es que algunos eran medio tibios, o sea, como que se les daba pues acceder a algunas cosas y dejar algunas cosas, y no fueron fieles a Dios hasta que Dios los llevó al exilio, como lo había determinado en su propia palabra en el libro de Deuteronomio. Ahora, si vemos en Jeremías, el pasaje que tenemos, nuestro capítulo 1 del libro de Jeremías, ahí nos menciona 3 reyes: Josías, Joacim, y estos reyes más o menos recordar un poquito lo que hicieron. Josías fue un rey que comenzó a gobernar a los 8 años de edad, apenas un niño, ¿verdad? Pero a pesar de empezar a gobernar a esa edad, dice la Biblia que hizo lo bueno delante de Dios, buscó agradar a Dios.
Y entonces él comenzó a arreglar el templo, que algunos reyes lo habían descuidado mucho, y en ese arreglar el templo encontraron los libros de la ley. Muchos estudiosos dicen que el libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio, porque cuando él leyó lo que decía el libro de Deuteronomio, él, dice la Biblia, que rasgó su vestido y se inclinó y lloró. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que el pueblo no había hecho lo que Dios le pedía. ¿Sí? En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, ahí pueden leer completa un poquito la historia de Josías, pero algo que él vio, voy a leer unas palabras de él en el versículo 13, no todo el versículo, sino nada más el final. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es decir, Josías se dio cuenta de que los otros reyes no habían actuado conforme a la voluntad de Dios, no habían actuado conforme a lo que Dios pedía y habían desagradado a Dios. Es más, el hecho de que hayan encontrado el libro de la ley quiere decir que ni lo leían, quiere decir que ni buscaban hacer lo que Dios les pedía, porque ni sabían lo que decía ese libro. Y entonces Josías se lamenta, se humilla delante de Dios y manda a traer a los sacerdotes y los envía para que vayan y pregunten qué es lo que decía Dios que iba a pasar. Y lo que Dios le contesta a Josías es que sí, efectivamente él va a castigar a su pueblo, pero como él se humilló, como él se quebrantó su corazón, no lo iba a hacer durante su reinado. Jeremías, si ponemos atención en lo que leímos en el capítulo 1, dice que comenzó su predicación en el año 13º de Josías, es decir, que Josías era todavía un jovenzuelo, un jovencito. ¿Cuántos años tendría? 21 años tendría Josías cuando Jeremías comenzó a predicar. Y no sabemos la edad que tendría Jeremías, pero él le dice a Dios en los pretextos que pone para no ir: soy niño, ¿verdad? Probablemente Jeremías era un adolescente y algunas de las cosas que dice, pues no sé hablar, no sé qué hacer, no sé qué decir. Pero viendo la situación, si el rey tenía 21 años y había comenzado a reinar desde los 8 años, Jeremías pues no tenía pretexto para decir soy niño, ¿verdad? O sea, Dios iba a usarlo a la edad que él tuviera. No sabemos la edad que tenía, pero seguramente era un adolescente, era un joven, cuando le dice, ven, me vas a servir como profeta. Pero parece que todo cambió después de la muerte de Josías. Digo, todo cambió porque con Josías se hicieron muchas reformas, se buscó agradar a Dios, se quitaron muchas imágenes de diferentes dioses, celebró la Pascua, buscó hacer las cosas conforme a lo que Dios pedía. Pero al morir Josías, la cosa cambió completamente. Sus hijos, quedó Joacás, su hijo, pues apenas si gobernó 3 meses. Llegó un faraón egipcio, lo quitó, lo destituyó y puso a otro de sus hijos. Y eso nos habla un poquito de la descomposición social que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entre los mismos hermanos estaban luchando por tener el poder, por la cuestión de la política. No les importaba que fuera su propia sangre el que desecharon, el que quitaron y que ahora te ponen a ti, y que lo más importante es que ahora tú me rindas cuentas. No les importaba obedecer a Dios, sino obedecer en aquel momento al interés político, a los egipcios, y sujetarse a lo que ellos estaban pasando. Es muy triste ver toda la situación que les tocó vivir ahora entonces a Jeremías, ese proceso de que estuviera un rey que quería agradar a Dios y ahora que vinieran gobernantes que no fueran nada temerosos de Dios, que no quisieran honrar y glorificar a Dios. Y una de las cosas más tristes que le
toca vivir a Jeremías es el momento histórico en que llegan los babilónicos o Babilonia y se llevan preso a todo el pueblo. Es tan fuerte lo que narra Jeremías que varios salmos incluso lo describen, y algunos en este libro de las Lamentaciones describe algunas de las cosas atroces que le tocó ver, como dice, es ver estrellar a los niños contra la peña, cuando llegaban los enemigos y estrellaban a los niños contra la peña, para que fueran testigos de cómo destruían el legado, lo que ellos pensaban, lo que ellos añoraban. O ver a las mamás comiéndose a sus hijos, que nos describe también que había tanta hambre y tanta situación que las mismas mamás en algún momento llegaron a comer a sus hijos. Entonces, nada más para que nos demos cuenta de las cosas, el tiempo difícil que describe Jeremías que le tocó vivir. Pero una de las cosas más duras que le toca a Jeremías es predicarle al pueblo de Dios, al que se supone que debería de tener temor de Dios, pero que este pueblo de Dios, que decía, nosotros somos el pueblo de Dios, que pensaba, a nosotros no nos va a pasar nada, porque Jeremías varias veces les advirtió, si siguen actuando de esta manera, Dios va a obrar su castigo, ya es inminente. Y ellos decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a hacer nada, a pesar de que Jeremías les señalaba las cosas que ellos estaban haciendo mal. Y es interesante ver cómo en Jeremías, Dios por lo menos 3 veces le dice a Jeremías, los voy a castigar, precisamente porque son mi pueblo, precisamente porque son mis hijos, los voy a castigar, no los voy a dejar sin castigo, no los voy a liberar. A veces pensamos, yo soy el pueblo de Dios y puedo hacer lo que quiera, Dios ya me dio libertad, yo ya puedo actuar de esta o tal manera. Y Dios le advierte muy duro a su pueblo y nos advierte, si se los advirtió a ellos, nos los advierte a nosotros. Dice, al que no es hijo se le puede dejar sin castigo, pero al hijo de ninguna manera lo voy a dejar sin castigo. Así es que la lucha principal de Jeremías fue con el propio pueblo de Dios, hacerlos ver que estaban actuando mal, porque Dios tenía su castigo que era inminente. En ese contexto, en ese momento histórico, es cuando le toca predicar a Jeremías. Cuando Dios lo llama y cuando vemos y leemos muchos, vamos a ir viendo poco a poco algunos de los textos muy hermosos que Jeremías nos narra, nos describe la forma en la relación con Dios. Pero algunas cosas que me gustaría que viéramos en este momento sobre este capítulo es que Dios llama y no es una casualidad. Vamos a ver versículo 5. Algunas cosas que Dios le dice a Jeremías cuando lo llama. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Qué tremendo! El llamado de Dios a Jeremías no era ninguna casualidad, como no es ninguna casualidad que hoy nosotros estemos escuchando acerca de esto. Mucha gente cree en la casualidad o en el momento, en el destino, en el azar. Piensan que uno es el que se va forjando y haciendo las cosas, y en cierto sentido, pero quien tiene el control de todo y sobre todo el que llama es Dios. Dios nos ha permitido ver y vivir muchas cosas y Dios nos permite ver algunas
cosas para que nosotros tomemos conciencia. Y la semana pasada, por ejemplo, tuvimos elecciones, para los que no supieron, de oficiales. Se renovaron algunos nombramientos de ancianos y diáconos aquí en la iglesia. Y Dios llamó en una forma específica a algunos hombres para servirles. ¿Pero qué creen? A lo mejor pensan, bueno, Dios está llamando a los que nombraron como ancianos. Nosotros creemos en algo que se llama el sacerdocio universal. Es decir, que cada uno de nosotros, Dios nos está llamando. No nada más a los que llamó de ancianos, o no nada más a los que llamó de diáconos, o a los que ha llamado de pastor, sino que a cada uno de nosotros Dios nos está llamando, y Dios llama a su pueblo, y a cada uno de nosotros dice: desde el vientre yo te conocí. Todavía no habías nacido, y yo ya te conocía. Apenas acabamos de estudiar en la carta a los Hebreos cómo Dios llamaba a su pueblo y cómo Dios lo hace en una forma muy especial. No es casualidad de que Él te conoce a ti y me conoce a mí. No es casualidad que hoy estemos hablando de esto en esta hora, y que cada uno de nosotros sepamos también que Dios está llamando para su servicio a cada uno. Ya mencioné hace un momento qué fue lo que contestó Jeremías, ¿verdad? Cuando Dios le dijo: ven, te estoy llamando. ¿Qué dijo Jeremías? Soy niño, no puedo, no tengo experiencia, está difícil. ¿Y quién está diciendo que está fácil, verdad? Nadie está diciendo, y Dios no le estaba diciendo que estaba fácil. Pero lo que Dios hace, le dice: no digas soy niño, no digas que no tienes edad. Ya mencioné la edad del rey y la edad que podría tal vez haber tenido Jeremías. Yo quisiera decir que hoy estamos viviendo en un tiempo de la juventud, y por ejemplo los hombres más ricos del mundo, muchos de ellos, los que son poderosos en muchos aspectos, son muy jóvenes. Y hoy es un reto para la iglesia, para nosotros, llegar a los jóvenes. ¿Y quiénes son mejor para llegar a los jóvenes que los jóvenes? Si yo ya como viejito voy y me acerco ahí con algún muchacho, pues, usted ya está viejito, está pasado de moda, ¿no? No diga que si me voy a acercar a una muchacha, pues quién sabe qué van a pensar, ¿verdad? También. Los mejores para ganar a los jóvenes son los jóvenes. Los mejores para ganar a las señoritas son las señoritas. Y Dios hoy también, en estos tiempos difíciles, que la situación se está viviendo y que lo que nos están pintando, el panorama mundial, la agenda mundial, ¿han escuchado acerca de eso? Dicen que en el 2050 el mundo va a colapsar. No va a haber suficiente alimento, no va a haber. Y hoy les surge muchos, y muchas de las agendas que hoy se están marcando, agenda, ideología de género, aborto y todo esto, es porque va encaminado hacia eso. Y la gente pues hace sus cuentas y dice: pues no nos va a alcanzar, de aquí a tal fecha no nos alcanza. Pero ¿qué nos dice Dios a su iglesia? Que confiemos en eso o que confiemos en Él. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías es interesante. Está difícil y va a estar muy difícil, Jeremías. Pero a ti te toca decir lo que dice mi palabra. La gente hoy, repito, hace sus propias cuentas, saca sus propias conclusiones, ve las cosas y parecen muy lógicas. Todo lo que está diciendo, si ustedes leen lo que ellos dicen, tienen razón. Pero se les olvida voltear a ver a Dios
se les olvida voltear a ver qué es lo que dice hoy. Hay una frase que mencionan mucho: ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, no? ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero también dicen que debemos preguntar: ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta, no? Y la palabra de Dios nos llama hoy, en este momento, nos dice: yo te escogí a ti. No es una casualidad que nos esté tocando vivir este tiempo difícil. No es una casualidad que estemos en este momento y en esta hora y en esta situación histórica. No estamos aquí por casualidad. Dios nos está llamando en medio de toda esta situación, a hacer lo correcto, a hacer lo que Él nos pide. Aunque a muchos les parezca ilógico, aunque además piensen, pues eso está mal, pero eso es lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que le dice Dios a Jeremías en medio de esa situación que se pintaba tan adversa y que él mismo estaba viendo la descomposición social que estaba viviendo su país en ese momento? Dios le dice, versículo 8, si tienen su Biblia: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y el versículo 10, que fue el que mencionamos al principio: mira que te he puesto en este día. Mira que te he puesto en este día, aquí, ahora, aquí, los que estamos aquí en la 201, no sé dónde estás tú, pero donde tú te encuentras, los demás que están en casa y algunos sé que están a bastante distancia, donde tú te encuentras, Dios te ha puesto ahí, en el ambiente en el que te desenvuelves, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus vecinos en la calle, con las personas con las que te desenvuelves. Dios te ha puesto ahí en este momento. Y te he puesto, dice, sobre reinos para arrancar y para destruir. Es un ministerio doble. Por un lado dice arrancar y destruir y arruinar y derribar, y a lo mejor, para eso nos llama Dios. Eso es violencia. Bueno, Dios no nos está llamando a hacer violencia, aunque dice que la palabra de Dios, que el reino de los cielos es para los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Y unas versiones usa la palabra violencia, los violentos lo arrebatan. Hoy hablábamos en la clase de hermenéutica, en la clase de catecismo, sobre el celo y lo que significa tener el celo por las cosas de Dios, por las cosas que Dios quiere que hagamos. Y lo que hemos hecho y en lo que hemos caído es que somos demasiado pasivos, demasiado permisivos, demasiado dejar que las cosas pasen. Y dice el texto: te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. No en forma violenta, sino en la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Pero la parte más difícil es la final. También dice: para edificar y para plantar. Para edificar y para plantar. Hoy nosotros, Iglesia Betania, y donde quiera que estemos, nos toca plantar y edificar en un mundo adverso completamente, en un mundo que es difícil y que no se deja fácilmente. Lo que Dios nos está llamando es a plantar y a edificar. Dos visiones menciona el pasaje, si pusieron atención. La primera visión dice ahí que es un almendro, y que esta visión quiere decir que Dios no tardará en cumplir lo que ha dicho. Hay muchas cosas que todavía pensamos, ¿quién sabe cuándo pase? Sobre todo cuando hablamos de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Pues ¿quién sabe? No sabemos. Han dicho muchas veces que se va a acabar el mundo. Recuerdo cuando salía esa película del 2012, ¿no?, que decían se va a acabar el mundo, porque los mayas y que habían dicho y pronosticado. Y después, no, pues que ya para el 2032, ahorita dicen mucho que para el 2050 el mundo se acaba y no sabemos.
Pero el mundo se puede acabar en este momento si hoy nos llama el Señor. O sea, si hoy dice el Señor, hasta aquí, nadie tenemos garantizado, ni siquiera media hora, ¿no? 10 minutos, nadie tenemos garantizado. Entonces la primera visión tiene que ver con la urgencia, y Dios siempre nos llama a pensar y a reflexionar que sobre lo que a Él nos ha dado la tarea es algo urgente. Incluso cuando se menciona la gran comisión, que el Señor dice, id, el tiempo en el que está el verbo ir en esa gran comisión es como para ayer. ¿Han escuchado esa expresión? Como cuando la mamá le dice a los hijos, ve, ¿para cuándo? Como para ayer, ya era para ayer, ya lo tenías que haber hecho. Entonces ese id es un tiempo de urgencia, algo que se tiene que hacer. La segunda visión tiene que ver con la dirección de dónde ha de venir el castigo. Yo creo que Dios nos ha hablado mucho acerca de cómo pueden suceder las cosas en cualquier momento. Así que dice el texto, vístete. Si tienen su Biblia ahí, vístete. ¿Para qué se viste uno? Para la ocasión, ¿no? Dice, se visten para la ocasión. Si no, pregúntenle a las hermanas, ¿verdad? Si es para algo de la casa, pues aquí, así estoy bien, ¿no? Pero apenas va a venir alguien o va a ver algo o esto, no, espérenme, me voy a dar un retoque, dicen las hermanas, ¿no? Y ya no solo se trata de maquillarse sino ver qué se van a poner porque quieren estar conforme a la ocasión. Vístete. Cuando Dios le dice a Jeremías, vístete, es prepárate, tienes que estar con la actitud, alístate, tienes que estar muy atento para todo lo que viene. Ese vístete no es simplemente es cíñete, dice, prepárate. Eso lo usan mucho también para el aspecto de la milicia, ¿no? Cíñete, y tenía que prepararse y ponerse la armadura. Los últimos 2 versículos que me parecen muy importantes. Los últimos 2 versos de nuestro capítulo dicen, porque he aquí yo te he puesto este día, otra vez, hoy te he puesto aquí en este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Las figuras que usa el texto son bastante interesantes, ¿verdad? Ciudad fortificada. Tú y yo somos ciudad fortificada. Yo digo, ay. Así que muy fuerte, muy ponchado, pues no. Columna de hierro. Imagínense, columna de hierro. Ahora se usa mucho esto de las vallas metálicas cuando hacen las manifestaciones, ¿verdad? Yo cuando leí esto, pues me imaginé como esas barras donde van los manifestantes y pegan y hacen. Muro de bronce. Algo firme, algo que está ahí. Contra reyes, contra príncipes, contra sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y no sabemos, cada quien, a dónde Dios te está llamando, a dónde Dios te está llevando o te va a llevar. Y no sabemos el tiempo, el momento en que Dios nos va a usar para estar en algún lugar que no sabemos con quién vamos a hablar. Aquí dice reyes, príncipes, sacerdotes. Pero tenemos que estar preparados, vestidos, listos. Sin duda que a Jeremías le tocó vivir un tiempo difícil, sin duda que a nosotros nos está tocando vivir un tiempo difícil, y Dios nos puso aquí y ahora con un propósito.
Hemos estado hablando que se aproxima el aniversario de la iglesia. ¿En cuándo? En el mes de agosto. Y nos gustaría mucho, ojalá que podamos tener un convivio como no hemos tenido en más de 2 años, donde podamos estar juntos y saludarnos, abrazarnos, comer juntos. Pero sobre todo nos gustaría celebrar este aniversario haciendo lo que Dios nos pide, compartiendo su palabra. Hay proyectos para que trabajemos en el evangelismo ahora en este tiempo de aniversario, para que como iglesia no estemos, ya hemos estado 2 años así un poquito retenidos para hacer algunas cosas. Hoy es el tiempo, hoy es el día, Dios nos ha puesto hoy, Dios nos permitió vivir la pandemia, estamos aquí, no sé, yo les decía el otro día, no sé cuántos en algunos años van a acordar, ¿te acuerdas cuando fue la pandemia? ¿Te acuerdas cuando fue esto? Que Dios permita a muchos verlo en un futuro de esta manera, pero Dios nos está poniendo aquí y ahora con un propósito. Y la invitación es a cumplir el trabajo que Dios nos está encomendando. Vienen estas actividades, pues hay que formar parte activa cada uno de nosotros. Tenemos que ver qué es lo que a mí me toca hacer. Y a veces puede parecer muy pequeño, pero ese trabajo que cada uno de nosotros tenemos que realizar es muy importante, es muy valioso, porque es la tarea, el llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros para hacer lo que nos corresponde. Yo no sé cuál va a ser tu tarea, tu encomienda para estos días, pero quiero invitarte a que no te quedes atrás, sino que realmente lo consideres y como iglesia seamos en un mismo sentir al llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos ha puesto aquí, ahora, con un propósito. Ahí, ahora donde tú te encuentras a la distancia, Dios nos ha puesto con un propósito. Atendamos al llamado del Señor. Estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has puesto aquí y ahora. Gracias porque, Señor, no sabemos muchas cosas y así nos lo permite, Señor. Pero danos visión para hacer las cosas que debemos de hacer en el momento en que debamos de hacerlas. Como iglesia tuya, no nos dejes no participar, sino como iglesia tuya, haznos estar activos y atentos, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Son tiempos difíciles, Señor. Sin duda que son tiempos difíciles, pero danos tu presencia, danos tu apoyo, danos tu dirección para hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento. Aquí estamos, Señor. Bendice pues a tu iglesia, guárdala y sosténla, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.